indudablemente la magnitud del conflicto ha excedido inclusive los límites razonables de la provincia. Lamentablemente Argentina termina siendo tapa de diarios en España, en Europa, por los niveles de violentamiento, para usar alguna palabra, digamos, de su régimen constitucional, democrático y competitivo, y no aparecemos, lamentablemente, en los titulares por estar haciendo las cosas bien. Me parece Ni apareceremos, porque cuando usted hace las cosas bien no es noticia. Bueno, aviso por las dudas. Algunos países hacen las cosas bien y son noticias, digamos, ¿no? Es decir, me parece que esto es un tema que tenemos que repensar, tenemos que reverlo en la Argentina. En el bloque anterior hablaban justamente con el doctor Carranza acerca del sistema electoral. Bueno, merece un debate, por supuesto, muy grande. Pero el problema... Ahora, lo que pasa tal vez es la particularidad del sistema electoral en Tucumán. Por supuesto. En estas elecciones, con lo que es la confluencia de distintas listas, cosas que nosotros las vivimos en mejor o en menor medida en otras circunstancias, como cuando fue la aplicación de la ley de Lema, ¿no? Claro, de alguna manera la feudalización de la política en las provincias es un dolor de cabeza. Pero perdón, para todo el ¿es sistema. la feudalización de la política o es que la sociedad ya está feudalizada y la política refleja eso? Bueno, acá es un poco lo que planteaban, insisto, en el bloque anterior, ¿no? Es decir, a ver hasta dónde hay un problema, o hay una crítica en la dimensión de la cultura política que nos lleva a tolerar situaciones como el fraude institucionalizado, digamos, y la condición del apriete institucionalizado. Es decir, lamentablemente la sociedad ha tenido una tolerancia muy fuerte en torno a esto. Cuando a mí me preguntan esta cuestión, yo entiendo que esto tiene mucho que ver con lo que ha ido ocurriendo en el periodo, digamos, del kirchnerismo. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Argentina, la sociedad en pleno comienza a tolerar situaciones que antes no habíamos tolerado. Y estas situaciones tenían mucho que ver con permitirle, por ejemplo, que la política se transforme en un enfrentamiento. Primero había que buscar con quién pelearse. Entonces, tolerábamos pelearnos con la iglesia, después no peleábamos con el campo, después se peleaban con los jueces, después se peleaban con los partidos políticos, después otra vez con la iglesia, otra vez apareció el campo. Es decir, el esquema de construcción del poder en el kirchnerismo está caracterizado por un nivel de enfrentamiento sin parangón. Ahora, sí, a ver, la visión particular que se hace es sobre el kirchnerismo, o por lo menos de lo que escucho, pero es solamente el kirchnerismo, o acá también tenemos que hablar de lo que es el Partido Justicialista, también institucionalmente, o porque el Partido Justicialista fue cooptado por un sector que le llamamos el kirchnerismo. Bueno, a ver, este sería un tema que tendrían que resolver los amigos del Partido Justicialista, digamos, porque fíjate que el Partido Justicialista ha jugado una dimensión pendular. Cuando es conveniente, son frente para la victoria, y cuando no es conveniente, no son frente para la victoria. Cuando los gobernadores provinciales les conviene, están aliados con las políticas kirchneristas, y cuando el humor social cambia, resulta que son opositores. Entonces, digo, esto es algo que hay que revisarlo con firmeza. Pensemos que el gobernador Scioli fue el primero en aparecer, y levanta la mano al electo, entre comillas, Mansur, en medio del escándalo, digamos, de urnas quemadas, hordas de personas revolviendo las escuelas, inseguridad a nivel personal y a nivel individual. Digo, acá, si no está el Partido Justicialista, digamos, no sé quién está, insisto, habría que definir con claridad el Partido Justicialista, un problema del Partido Justicialista, tendría que definir con claridad hasta dónde forma parte de la columna vertebral del Frente Patriótico. Ahora, ¿la oposición es solo víctima o forma parte también de esto? Yo creo que la oposición, de alguna manera, ha sido, en el caso, digamos, puntual, lamentablemente hemos terminado siendo por ahí cómplices por omisión. Nosotros hace un tiempo, insisto, venimos planteando cuáles son los límites del modelo, pero nos ha costado muchísimo transformar esa crítica en una opción política mucho más viable. A ver, digo, cuando la oposición se articuló allá por la época de las candidaturas testimoniales, y termina ganándole a Néstor Kirchner, encabezando la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, la oposición encontró un camino, encontró un rumbo por el cual transitar con mucha firmeza y con mucha claridad. Lamentablemente, digamos, las desavenencias internas no permitieron la consolidación de ese rumbo, pero fíjate algo, si no hubiera sido por esa elección, hoy no estaríamos discutiendo la transición, sino que estaríamos discutiendo la tercera elección del presidente.
Lo que estaba en juego en aquella elección era justamente la continuidad de la institucionalidad democrática y republicana a través del mecanismo de, digamos, de gobernar y dejar gobernar, de alternancias. La oposición pudo articularse, la sociedad lo entendió y la victoria fue contundente. A partir de allí, la oposición no logró un espacio nuevo, digamos, de recambio dirigencial, un espacio nuevo de alternativas, un espacio nuevo en donde estas críticas transformarlas en una dimensión política concreta. Y me parece que de alguna u otra manera el Frente Cambiemos hoy comienza a ser una alternativa frente a estas situaciones. De esta manera, digamos, la oposición no solo es... en este caso probablemente víctima, digo probablemente porque del resultado, eso no es víctima. Digo, del resultado electoral, digamos, no sé qué es lo que va a salir, no está claro qué es lo que va a salir del resultado electoral. Ahora, es tanto el cambio del resultado electoral. ¿Cuántas denuncias presentaron? Mira, hay presentadas, hay 40 denuncias. Exactamente, hay presentadas alrededor de 40 denuncias, digamos que son las que están documentadas. 40 denuncias barra mesas. Sí. No son 40 denuncias en las cuales hay problemas vinculados a las mesas, problemas vinculados a la quema de urnas, problemas vinculados a la seguridad. Digamos, no todas las mesas, no todas las urnas. ¿Es cierto o no es cierto que en la quema de urnas hay detenidos de Cambiemos? Entendemos que hay detenidos, sí, hubo en una detenidos localidad de Cambiemos, por sí. 2 mesas. Hubo detenidos de Cambiemos, digamos, que bueno, que es el encuentro en Tucumán. Digo, hubo detenidos, hay detenidos del Partido Obrero, digamos. Hoy los acaban de liberar. Y progresivamente lo que ha ido haciendo, lo que ha ido haciendo la justicia, bueno, es ir liberándolos progresivamente. Entendemos. Lo que no está claro son los 42 mesas quemadas en San Pablo, que es muy cerca. No están de la claras capital. y no van a estar claras. A ver, digo, quemar las urnas tiene como sentido justamente que no esté claro. Así, a ver, hace unos días alguien decía, en el caso del Frente para la Victoria, son 40 urnas donde ganaba el Frente para la Victoria. ¿Y cómo se sabe si la urna está quemada quién ganaba? Es decir, a ver, hay mecanismos que no nos tenemos que no podemos Sí, bueno, pero eso obviar. también puede ser una chicana de uno y de otro lado. Por eso digo, hay mecanismos que no podemos obviar. Si las urnas fueron quemadas por la oposición o por el oficialismo, los repudiamos de la misma manera. Si la violencia fue institucionalizada por la oposición o por el oficialismo, la repudiamos de la misma manera. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que plantear. Mirar para adelante. Y mirar para adelante está en manos de la sociedad. Fíjate un planteo que hacía hace un ratito el doctor Carranza y está haciendo la justicia tucumana. No sabemos si las elecciones se van a anular. No sabemos porque el volumen probablemente no signifique lo suficiente como número como para que se anule. Sin embargo, lo que no puede tolerar la sociedad es que el día de la elección haya hordas de personas descontroladas, revolviendo escuelas, quemando urnas, pegándole a periodistas. Esto no puede ocurrir. Y mira, si estas hordas son de la oposición, ¿qué hacía la policía que no controlaba esa situación? No. Y si fueran del oficialismo, vuelvo a la misma pregunta, ¿qué hacía la policía que no controlaba esa situación? Es decir, ¿cómo entra un grupo de personas a una escuela, la revuelve, le prende fuego y no pasa nada? ¿Qué pasa? En eso estamos de acuerdo, creo que eso es terrible. Ahora, el tema es si da para eso, para que sea fraude. Esta es la discusión de fondo que recién la planteamos. Sí. Hasta acá el fraude no está comprobado, digamos, y va a ser muy difícil. Acá lo que hay que esperar es el escrutinio definitivo. Ahora, ¿qué pasa si en el escrutinio definitivo se mantiene la tendencia que daba el provisorio, entre 10 y 14 puntos a favor de Mansur? El que gana, gana. Se reconoce. Pero el que gana, gana. Ahora, ¿qué pasa si la diferencia es de 2 o 3 puntos? Para cualquiera de los dos. Pero, a ver, cuando el provisorio Gustavo, me estaba diciendo... Insisto, Gustavo, el que gana, gana. Y acá es donde, fíjate, yo voy a traerlo al caso salteño que también habían hecho referencia. Cuando en Salta... Estás diciendo algo distinto de Cano, me parece. A ver, entiéndeme esto. Cuando en Salta se denuncia el fraude, el gobierno toma una reacción inmediata. Y dice, muy bien, abrimos todas las urnas. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Tucumán? Que no fue el gobierno, fue la Corte de Justicia. Bueno, está bien, la Corte de Justicia, después inclusive habría que discutirlo, pero digo... Bueno, está bien, ¿no? pero... Digo, el Tribunal Electoral, ¿no? Se plantea la apertura de la urna. Te digo que tenemos un miembro de la Corte, se lo vamos a preguntar después. Pero en esto el gobierno, el Poder Ejecutivo Provincial, toma una acción. ¿Me entiendes? Está bien, quieren abrir. El problema lo tiene, en este caso, la incapacidad de respuesta del Perovich y el Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, cuando dicen, che, abran las urnas, dicen, no, ¿por qué las vamos a abrir? Pero la están abriendo.
pero no están abriendo la totalidad de las urnas todavía, porque van a empezar a abrir primero aquellas que fueron impugnadas. Son si a 300... partir de ahí hay alguna duda, seguiremos abriendo. Están abriendo las que no fueron computadas. Por eso te estoy diciendo que ahí es donde hay una incapacidad fenomenal de la respuesta por parte del gobierno del Perovich. Fíjate en Salta lo que ocurrió. Un reflejo, digamos. Esto es lo que estoy diciendo. A ver, en Salta cuando decimos, hubo fraude, digo, ¿cómo se resuelve? Abran la urna. Vamos y abramos las urnas. Y esto fue una decisión sana. A la semana se terminó la discusión del fraude, se dieron la mano y el que ganó, ganó. ¿Qué va a pasar en Tucumán? Y bueno, en Tucumán va a pasar que si no se abren las urnas, todas las urnas, si efectivamente la oposición no puede comprobar que adentro de las urnas hay lo que dice que hay afuera, nunca va a terminar de reconocer, y por eso te decía que no es distinto a lo que dice Cano, nunca va a terminar de reconocer quién ganó o quién perdió. Porque si no se puede comprobar el fraude, al menos las condiciones en las cuales se llevaron adelante las elecciones son a la vista irregulares. Federico, hoy escuchaba una denuncia de Cano y la di en la radio cuando la leí esta mañana. Dice, tengo 2 testigos del correo que dicen haber participado y cómo se hacía el engaño. Digo, ¿de qué sirve tener la modificación de los telegramas si después tenés el escrutinio definitivo que se hace sobre las actas, no sobre los telegramas? El problema allí es que lo que en teoría están cambiadas son los telegramas y se han cambiado las actas. Y que en muchos de los casos no coinciden con los certificados de escrutinio que tienen los fiscales de los partidos. Eso, ahí hay que abrir la urna sí o sí. En teoría no hay lógica que se resista. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una denuncia, digamos, en torno a la aparición de urnas llenas, digamos, y que podrían haber sido intercambiadas en el camino. Bueno, ¿cómo se comprueba en esa condición? ¿Y cómo se comprueba con un tribunal electoral que no está dispuesto a escuchar? Bueno, ahí sí se comprueba. Vos como partido tenés un acta. Un certificado de escrutinio. Vos tenés un certificado de escrutinio que es un acta que vos vas, te presentás, está firmado por todos los fiscales, por el presidente de mesa, y decís, señores, esta urna... Acá tengo el problema. Acá tengo el problema. Sí, ahí hay una denuncia, por ejemplo, dicen que llegaron urnas en transportes escolares muy probable que y sin la supervisión de gendarmería. Claro, estarían ahí en ese contexto. Es posible. Ladra, tiene pulga, tiene cola, la mueve, perro. Claro, pero vos tenés tu acta. No, por eso, si sumás eso claro, también... Vos tenés tu acta. Yo digo, a ver, Federico, esto no coincide con lo que vos me mostrás. Estoy de acuerdo con lo que planteas, por eso digo... A ver, y esto es innegable porque esto no solo me quedo en la justicia tucumana, me voy a Nación con esto. No, sí. Los certificados de escrutinio tienen como valor, digamos, justamente este que estás diciendo, la posibilidad de contrastarlo con el sistema, con las actas finales y por supuesto el recuento. Ahora, la incapacidad de respuesta del gobierno, y cuando digo del gobierno me refiero al Ejecutivo y me refiero al Tribunal Electoral en el caso de Tucumán. Bueno, hoy no hizo... Tiene que ver con estas cosas. A ver, digo, si las marchas en Tucumán siguen existiendo es porque sigue sin haber respuesta. La respuesta no es abrir 300 urnas sobre el total. La respuesta en última instancia es tomar una decisión de fondo, como se tomó en Salta, y vuelvo al ejemplo. Digo, ejemplo, listo, muchachos, ¿qué es lo que rompe el fantasma del fraude? Abrimos y vemos. Abrimos y vemos. Y si demoro 20 días... Coincide. Y si demoro 20 días, demoro 20 días. Y lo importante va a ser en última instancia el resultado y no la posibilidad de la victoria de un gobernador que al menos va a quedar sospechado para siempre, digamos, de un posible fraude. Es decir, que quede legitimado a través del escrutinio definitivo. La falta de cintura del Perovich te la doy con esta noticia. Hoy reconoció que habían entregado bolsones. Bueno, la confesión de parte, relevo de prueba. Claro, y ese es un delito electoral. Bueno, sí. Partir bolsones en el... A ver, digo, esto está dentro. Vuelvo a la cuestión. Ahora se lo preguntamos cuando venga Fabián. Pero vuelvo a la cuestión. Hay una dimensión de tolerancia social en esto que decíamos hace un rato, en donde la gente ha ido tolerando determinadas cosas. Hemos ido tolerando enfrentarnos, hemos ido tolerando que se peleen con el campo, hemos ido tolerando que se peleen con la iglesia, hemos ido tolerando que se peleen con los partidos políticos, hemos ido tolerando que se peleen con la izquierda, con la derecha, que coopten, que compren, que roben. Hemos tolerado todo. Bueno, hoy hay alguien que les dice, muchachos, se pasaron de la línea. Se pasaron de la raya de la tolerancia social. ¿Qué van a hacer? Y la respuesta que tiene el kirchnerismo, desde la presidenta de la Nación hasta Daniel Scioli, es la misma. Nos importa nada y vamos por más. Y cuando vamos por más, violentamos las instituciones. Y si tengo un gobernador que por lo menos tiene olor a fraude, no me importa. Lo que me importa es que va a gobernar los próximos 4 años en Tucumán. Y el candidato a presidente de la Nación, mientras le levanta la mano al candidato
victorioso, digamos, afuera tiene un incendio social fenomenal. Esto me parece que es lo que tenemos que rever, que repensar y, por supuesto, seguir trabajando para una democracia mucho más plena. Te doy la última referencia, 378, fuente de La Nación, por las dudas, 378 mesas escrutadas, 303 corresponden a Capital, 75 a la sección oeste, gana Cano hasta ahora 47-28 a 42-61. Bueno, esta es una tendencia que está desde la semana pasada. Cuando se empiezan a contar las urnas que no se habían contado, resulta que Cano mejora su performance electoral. Si es verdad o no es verdad, digamos, por lo menos la sensación es tremenda. Y al ser una sensación tremenda, lo que tiene que hacer el gobierno es claramente dar respuesta y no seguir echándole nafta a esta cuestión, digamos.